Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes a todos. Vamos a hacer este video sobre eh, uno de los puntos que teníamos acá en el programa, que tenemos para ver y que, bueno, esperamos poder darlo de esta manera, que es a través de este video, por lo menos de una manera concreta y siempre bien cortito y al pie, que es la generación del 900, que es este tema que forma parte de la unidad 4 que, bueno, va a entrar al examen y que vamos a tratar de darlo en este video. Nosotros tenemos esta, este tema, que es la generación del 900, lo tenemos con un texto que son unos capítulos, un capítulo de Miguel Ángel Barrios, es el capítulo número 4, en donde habla de las ideas pedagógicas de la generación del 900. Bien, vamos a tratar de entender esto. ¿Qué es la generación del 900? Bueno, si yo tengo que definirlo así muy sintético, la generación del 900, ¿qué es? Bueno, es un grupo de intelectuales, escritores y políticos que destacan su producción a partir de una idea, que es la idea de reafirmar la identidad latinoamericana. ¿Sí? Entonces es un conjunto de escritores, intelectuales y políticos que van a, a, a pensar desde América Latina y a pensar para América Latina. Entonces, acá lo que tenemos que entender de esta generación es que lo va a atravesar a, esta, a este conjunto de intelectuales es que van a reafirmar su identidad latinoamericana. Bien, cuando vean los textos o cuando empiecen a estudiar qué pasa con estos intelectuales, uno siempre se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué estoy estudiando a esta generación? ¿Por qué estoy estudiando a Martí, a Ugarte, a Vasconcelos? Bueno, si yo lo estudio en sí, si yo agarro y digo, bueno, José Martí o Ugarte, si yo lo estudio en sí, la relevancia en sí no está dada por el ámbito político, sino es que estamos estudiando como por ejemplo estudiamos a Osvaldo Mañasco y su proyecto de reforma educativa, a Mitra, Sarmiento, que son ideas que buscan transformarse y que se transforman en práctica. En este caso, esta generación, vamos a decirlo así, va a ser el antecedente o va a ser el cultivo de lo que después, un par de décadas después, van a ser los movimientos nacionales y populares. Entonces, por ejemplo, muchas de las ideas de Ugarte, recordemos, estamos hablando de la generación del 900, todo se nuclea alrededor de los primeros años del siglo XX. Muchas de las ideas de Ugarte las vamos a ver en el peronismo, por ejemplo. Entonces, conjunto de intelectuales, escritores y políticos que van a pensar desde América y van a sentar las bases de lo que van a ser las décadas posteriores, los gobiernos nacionales y populares. Bien, yo tengo que entender que lo que atraviesa a esta generación, a este grupo de intelectuales, es esta idea de la identidad latinoamericana. Si yo hablo de Latinoamérica, tengo que entender que no estoy hablando ni de Iberoamérica, ni de Hispanoamérica, ni de América secas. La palabra América Latina es una palabra o un concepto que no surge en este continente, sino que surge en Europa y en particular surge en Francia. Surge en Francia
a mediados del siglo XIX, 1850 en adelante, supongamos, y lo que tiene como objetivo este concepto que se esboza en Francia es reafirmar la latinidad frente a la América sajona. ¿Sí? Pensemos en un mapa. Yo tengo América del Norte, que es una América sajona, y tengo una América desde México para abajo, que es una América latina. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra de América Latina? Bueno, quiere decir, o alude, mejor dicho, a la reafirmación de la identidad latina frente a la América sajona. Ahora bien, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Por qué aparece la palabra latina, latino? El latín es la lengua del Imperio Romano, y como tal lengua, y como tal imperio, siempre que el Imperio Romano se expande, obliga a los pueblos subyugados a que adopten su lengua, el latín. Entonces, yo lo que voy a tener es que cuando se produzcan la expansión del Imperio Romano, lo que voy a tener es que se van a fusionar, se van a conjugar las lenguas de los pueblos oprimidos por los romanos junto con el latín, y esto va a generar las lenguas que conocemos como las lenguas romances. Son las lenguas que producen un sincretismo con el latín a partir de la propia lengua nativa. Entonces, ¿cuáles serían estas lenguas? Bueno, son aquellas lenguas que provienen de aquellos sectores, de aquellos países y aquellas regiones que fueron ocupadas por el Imperio Romano. Entonces, Francia, Italia, España, Portugal, todas estas regiones que fueron ocupadas por el Imperio Romano van a generar estas nuevas lenguas, que son las lenguas romances, y que las podemos pensar como lenguas latinas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tienen estas lenguas con respecto a otras? Bueno, que son distintas a las lenguas que se hablan en el norte de Europa. Es decir, allí donde el Imperio Romano no llegó, bueno, allí hay otro tipo de lengua. Entonces, para hacerlo concreto, ¿a qué alude la latinidad? Alude eh, a estas lenguas que tienen como pasado en común la, eh, la anexión y el dominio del Imperio Romano sobre los territorios europeos. ¿Sí? Entonces, el español es latino, el francés es latino, el portugués es latino, el italiano es latino, todo eso es latino. ¿Sí? Entonces, lo que van a decir los franceses a la segunda mitad del siglo XIX es: nosotros somos un pueblo latino, y como tal tenemos que defender la latinidad frente a esa América sajona que no tiene nada que ver con la latinidad. Entonces, el concepto de América Latina surge en Europa, surge en Francia, y surge con la idea de reafirmar la latinidad frente a Estados Unidos, frente a la Europa, a la América del Norte, y la idea es que sea la propia Francia quien sea el centinela, el gendarme de garantizar esta latinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Francia, cuando esboza esta palabra, no es que quiere imponer este nombre simplemente porque le gusta, porque quiere que seamos todos latinos y amigos, sino que lo que busca es
ponerse a la vanguardia, ponerse a la cabeza de los países latinos frente a los países sajones. Punto. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de una época que ya lo mencionamos varias veces, que es la época de la era del imperio. En esta época todos los países, o por lo menos los países europeos, se autodefinen como imperios, y un imperio lo que hace o lo que busca es dominar. ¿Sí? La palabra imperio viene del latín imperium, que quiere decir dominio. Un imperio lo que busca es expandirse. Entonces Francia va a poner la lupa en América, va a decir, bueno, acá tenemos un territorio fértil para expandir nuestros dominios, para expandir nuestro imperio, y una de las estrategias que van a utilizar es, bueno, vamos eh, a esbozar la idea de que América, por lo menos la América que va de México para abajo, esa América tiene un pasado en común con nosotros, con Francia, y somos nosotros, Francia, quienes nos vamos a resguardar frente a Estados Unidos. Es decir, el concepto de América Latina aparece en Europa, aparece en Francia, y aparece con una idea imperialista de parte de Francia para dominar esta región de América. Esto va a ser así a tal punto que vamos a tener un hecho muy, muy bizarro. En 1862 Francia va a invadir México y va a colocar a un emperador, que es el emperador Maximiliano, en donde, bueno, este emperador va a decir, bueno, yo vengo a defender la latinidad, bueno, esta experiencia termina muy mal, este emperador termina siendo ejecutado, pero lo que nos muestra eso es que Francia lo que busca es imponer su dominio y su autoridad en América. Bien, esto pasa en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora nosotros, hacia principios del siglo XX, vamos a ver que ese país del norte, que es Estados Unidos, en este contexto de la era del imperio, cada vez se expande más, cada vez se convierte en una potencia más hegemónica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que Estados Unidos va a anexionar gran parte de lo que era México, lo que conocemos como California, Arizona, Texas, todo eso era parte del territorio mexicano que es invadido y tomado por parte de Estados Unidos. Vamos a ver que, por ejemplo, en 1898 Estados Unidos va a tomar las islas de Hawái, va a tomar Filipinas, va a establecer en 1901 un protectorado sobre Cuba, ¿sí? Cuba va a ser independiente, entre comillas, porque todas las decisiones importantes políticas y económicas van a depender de Estados Unidos. Y también vamos a ver que Estados Unidos va a provocar una revuelta, una revolución en una provincia de Colombia, que es Panamá. Entonces va a incentivar a que esta provincia se independice. Una vez que se independice, la va a reconocer como independiente, y al toque va a construir este canal, que es el Canal de Panamá, que va a permitir conectar el Atlántico con el Pacífico. Entonces, lo que estamos viendo es que Estados Unidos todo el tiempo se está convirtiendo en ese imperio que conocemos en la actualidad. Se está expandiendo cada vez más. Entonces, frente a eso, nosotros, como herederos del imperio español, tenemos que reaccionar, no podemos quedarnos de brazos cruzados, y es entonces cuando este grupo de intelectuales, escritores y políticos van a reafirmar esta identidad latinoamericana para oponerla a este imperio que se está expandiendo cada vez más, que es Estados Unidos. Ahora bien, esta generación entonces va a empezar a hablar de que somos latinoamericanos, pero no en el sentido de que tenemos que caer bajo la órbita de Francia, que es como inicialmente nace este concepto. No, el concepto de América Latina surge en esta generación, en la generación del 900, como un concepto antiimperialista. ¿Sí? Es un concepto para oponerse al avance de Estados Unidos.
Entonces, esta generación va a tomar esta idea de la América Latina, va a decir que nosotros tenemos una unidad cultural, que es fundamentalmente tributaria de la dominación del Imperio Español, es decir, la lengua y la religión, eso nos da una unidad cultural. Y esa unidad cultural es distinta a lo que sucede en el norte de nuestro continente. Ahora bien, si yo tengo que definir así cortito qué entendemos por América Latina, vamos a ver que el concepto de América Latina es un concepto más bien difuso y lo tenemos que definir fundamentalmente como un concepto geográfico. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a analizar y digo, che, bueno, pero a ver, Jamaica, en Jamaica se habla inglés, entonces Jamaica no sería América Latina. O hay ciertas partes de Canadá que se habla francés, y Canadá no es América Latina. Entonces, para no confundir, el concepto de América Latina es un concepto eminentemente geográfico que alude al territorio comprendido entre México y el sur de nuestro país. Entonces, la generación del 900 va a reafirmar, va a decir nosotros somos latinoamericanos, para oponerse a el avance de Estados Unidos. ¿Quiénes son los exponentes más importantes de esta generación? Bueno, acá en el texto de Barrios vamos a nombrar a cuatro figuras importantes. Tenemos que tener en claro algunas cositas de qué dicen acerca de la educación. Y esas figuras son, en primer lugar, José Martí. José Martí es cubano. No solamente es un escritor, sino además que participa de la revolución de Cuba. Cuba es el último país en independizarse de la corona española, en 1898, y Martí va a ser una figura importante de esta revolución, a tal punto que él va a terminar muriendo en la gesta revolucionaria en 1898. ¿Qué decía Martí sobre el tema de la educación? Bueno, en Martí va a aparecer muy fuerte la idea de que hay que educar con un sentido de amor a la patria, hay que educar con un sentido de identidad nacional, hay que educar con un sentido de transmisión cultural. Martí va a decir que educar, entre otras cosas, es transmitir la cultura de generaciones pasadas. Y también Martí va a decir que este dilema de civilización y barbarie que comentaba y que esgrimió Sarmiento es un dilema falso. ¿Por qué? Porque la civilización no es incompatible con los pueblos nativos y los pueblos originarios. Entonces vos podés pensar que puede haber pueblos que sean civilizados y no necesariamente sean europeos. Entonces, ahí hay una falsa dicotomía. Con respecto a José Vasconcelos, que es el otro de la otra figura que tenemos para ver, José Vasconcelos es un mexicano que va a ocupar un cargo, va a ser ministro de Educación en la década del 20 en México. Y lo más importante de esta figura es que va a crear lo que conocemos como las misiones culturales. ¿Qué es esto? Bueno, pensemos, estamos en México. México tiene el mismo problema que tiene nuestro país, que es un país muy grande y que no hay escuelas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces vos para alfabetizar si no tenés escuelas? Bueno, lo que propone Vasconcelos es, vamos a crear un grupo de personas que se trasladen a los lugares remotos e inhóspitos de México y que puedan alfabetizar a la mayor cantidad de personas posibles. ¿Sí? Por eso se llaman misiones culturales, porque están cumpliendo una misión
que es la de alfabetizar. Estas misiones culturales están compuestas, bueno, de un jefe, de un trabajador social, que además tiene que ser experto en higiene, de un experto en educación física, de un experto en música y de un experto en artes manuales. Todo ese grupo se traslada a una determinada zona que tiene como objetivo fundamental alfabetizar a la población. Entonces, es un ejército cultural, podemos decir así. El otro personaje que tenemos es Pedro Enríquez Ureña, que es un dominicano, que va a tener como premisa fundamental que la educación tiene que ser una forma de ascenso social. Si la educación es vista en Pedro Enríquez Ureña es un dominicano, es vista como una forma de ascender socialmente. Entonces, cuando él hable, va a hablar de educación como forma de justicia social. Es decir, la educación sirve para que vos puedas ascender socialmente. Pedro Enríquez Ureña va a ser maestro de Borges, de Cortázar, de Favaloro. Y en esta idea, la educación entonces es una forma de ascenso social y que la educación entonces es una forma de justicia, porque permite a distintos sectores de la sociedad poder ascender socialmente. Bueno, y por último tenemos a Manuel Ugarte, que quizás es la figura más reconocida de los que tenemos para nombrar. Manuel Ugarte va a escribir muchos libros y va a emprender muchos viajes por América Latina, tratando de llevar este mensaje de unidad latinoamericana. Y con respecto a la educación, nos va a decir que la educación tiene que tender, sobre todo, tiene que ser una educación más bien política, que busque, entre otras cosas, consolidar la identidad nacional, tiene que consolidar el ideal democrático. Ugarte va a hablar de la democracia. Se tiene que educar para el trabajo. Esto es algo muy, muy novedoso. Y se tiene que educar para la igualdad social. Esas son las 4 premisas que podemos encontrar como ideas pedagógicas en el pensamiento de Ugarte. Ahora bien, la educación, dice Ugarte, no tiene que ser laica, sino que se tiene que hacer se tiene que propiciar una educación católica. ¿Por qué? Porque el catolicismo es parte de esa identidad cultural de la que hablamos hace un rato y la que nos hace latinoamericanos. Entonces, fíjense que esto es bastante interesante porque es muy contrario a la idea positivista de que la educación tiene que ser laica. Bien, entonces, para cerrarlo y para no hacer esto mucho más largo, ¿qué tenemos que tener en claro? Que esta generación, la generación del 900, se nuclea a partir de un ideal, que es el ideal de la latinidad, de la América Latina. Entonces, ese ideal de América Latina surge como una reacción frente al avance de Estados Unidos sobre el continente, y esa idea de unidad tiene a estos exponentes, a estos 4 exponentes que ustedes tienen que estudiar, y lo que tenemos que tener en claro son algunas líneas fundamentales de las ideas pedagógicas, de Martí, de Vasconcelos, de Ugarte y de Pedro Enríquez Ureña. Bien, esto como de manera muy, muy resumida y muy, muy a vuelo de pájaro.
Esperamos que lo miren, este video, que les sirva, y como siempre, si tienen alguna duda, pregunta, nos pueden consultar a través del campus. Así que bueno, espero que les sirva. Un saludo.